Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado todavía. Vamos a tener nuestra reflexión titulada No te desamparo. No te desamparo es una promesa que Dios hace a sus hijos. Dice, no te desampararé ni te dejaré. En esta ocasión quiero compartirles un testimonio y lo que podemos aprender acerca de esto, un testimonio, una historia de la vida real que tuve la oportunidad yo de conocer en uno de los podcasts que escucho y me llamó mucho la atención ya que con esta historia pude comprender o pude tener respuesta a algunos cuestionamientos que me hago como persona creyente en Dios y que muchas personas también se hacen, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué vemos situaciones muy crueles, muy crudas, muy dolorosas? Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Dios no hace nada o cómo es que Dios permite que pasen las cosas, ¿no? Quizás lo que nos queda muy claro es que ante estas situaciones nosotros sabemos que son resultado del pecado y que Dios no las provoca, ¿verdad? Creo que nuestra madurez espiritual y el conocimiento que tenemos de Dios nos lleva a tener esta conclusión, que si vemos situaciones como las que les voy a compartir, pues es el resultado, la consecuencia del pecado, de la maldad, de la violencia y de todo lo que este mundo está viviendo. Pero uno de mis cuestionamientos era, ok, pero personas inocentes están sufriendo. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Será que Dios desampara o cómo es que podemos tener la certeza de que Dios no desampara viendo escenarios muy tristes? ¿Sí? Y hoy les voy a contar la historia que pude conocer acerca de una mujer mexicana. Esta historia sucede en el estado de Aguascalientes y después en la Ciudad de México de una mujer que creció en la calle. Y bueno, cuando ella comenzó a vivir en la calle tenía solamente 5 años. Entonces les voy a contar cómo fue su historia, así brevemente, intentando que sea breve porque es una historia bastante interesante, bastante triste. Ella tenía otro hermanito de 2 años, una hermana mayor y otro más. Su mamá se dedicaba a la prostitución, su mamá decide abandonarlos en casa de un amigo. El amigo se queda con los niños y se cree que por venganza quiso como abusar de ellos. La niña de 5 años pudo observar cómo este señor em, empezaba a acariciar a su hermano de otra forma. Así que la niña de esa edad pudo interpretar que había peligro. Tomó a su hermanito de 2 años, estaban les digo, en la ciudad de Aguascalientes, que no era su ciudad de origen. Su mamá los había llevado ahí, los había abandonado en esa casa, habían pasado unos días y la mamá pues ahora se sabe que se fue a Estados Unidos, los dejó ahí. Así que la niña de 5 años toma a su hermanito de 2 años y se sale a altas horas de la noche y cuenta que recuerda que como ella creció, o sea, maduró en ese momento porque comenzó su instinto de supervivencia y su instinto de protección. Para esa niña de 5 años, ella entendió que era responsable de su hermanito de 2 años. Entonces, imagínense la situación. Ella sale a la calle en la noche y sabía que tenía que proteger a su hermano, sabía que tenía que alimentar a su hermano, sabía que tenía que buscar un lugar seguro para su hermano. Así que ella pues comienza esta triste, cruel vida en las calles y a tan corta edad tuvo que crecer y tuvo que ser consciente de muchas cosas. Nosotros sabemos que esto es el instinto de supervivencia, el instinto de protección. Entonces ella anteriormente contaba que donde vivía con su mamá los dejaba encerrados sin comer. Ella un día tuvo que tenía tanta hambre que se comió unas pastillas y tuvo que, o sea, la llevaron al hospital porque se estaba muriendo. En esa casa, cuando todavía vivía con su mamá, una señora le daba de comer y le decía, te doy de comer, pero tienes que barrer.
Y entonces ella entendió en su mente que para ganarse la comida, para buscar comida, para alimentar a su hermano, tenía que hacer algo. Así que ella aprendió que la gente podría darle comida a cambio de un servicio. Pero ¿qué puede hacer una niña de 5 años? ¿Y cómo lo puede hacer, no? Entonces ella comenzó a tocar en las casas diciendo que les ayudaba a tirar la basura. Y ese fue su mentalidad, ¿no? Mantener vivo a su hermano, buscar comida para su hermano, siendo una niña tan pequeña. Imagínense qué historia, ¿no? Qué impresionante todo lo que tuvo ella que enfrentar desde muy pequeña y las condiciones en las que vivía, ¿no? Y es ahí cuando vemos estas historias, cuando vemos incluso lo que está pasando alrededor, vemos pobreza, vemos carencias, vemos dolor y sufrimiento, que podemos recordar las promesas de Dios para nosotros, ¿no? Esas promesas que para nosotros son fortaleza, que para nosotros nos ayudan en el día a día. ¿Qué promesas encontramos en la Biblia? Encontramos que Dios nos ama y que su amor va a ser para siempre. Encontramos la promesa de que Dios va a estar a nuestro lado siempre, que Dios nos cuida. Encontramos la promesa de que no debemos de preocuparnos porque Él nos va a alimentar, que no debemos de preocuparnos de cosas vanas, que Él, como alimenta a los pajaritos, puede alimentarnos a nosotros y va a ser nuestro proveedor. Pero esas promesas, decimos, qué bonito, ¿no? Esas promesas, en contraste con esta historia, podemos nosotros pensar, esas promesas son también para ellos, para esta pequeña, para su hermano, para aquellos que están en la calle sufriendo esas carencias. Vamos a pensar un poquito en esto y más adelante responder esa pregunta de las promesas. Pero en lo que hemos platicado de la historia de esta mujer, cómo ella salió de pequeñita, cómo supo que tenía que trabajar, cómo comenzó incluso hasta a comprender de matemáticas, porque a veces le pagaban y tenía o hacía favores de ir a comprar cosas y tenía que dar el cambio sin haber ido a la escuela. ¿Cómo o dónde vemos a Dios en esta parte de su vida? ¿Será que Dios no estaba? ¿No estaba ahí? Sería que Dios pues no estaba cumpliendo las promesas que nos hace a todos en su vida, porque ella decía, bueno, que tenía que a veces entendió o vio que los animalitos iban a la basura a buscar comida y ella dijo, bueno, pues nosotros podemos hacer lo mismo, entonces recogía comida de la basura. Imagínense la situación de salud que ellos tenían, ¿no? La desnutrición que ellos tenían. Eh, ¿Cómo o dónde vemos a Dios en esta parte de su vida? Esta historia, les digo que a mí me impresionó porque yo en toda la narración de la historia, yo sí vi a Dios. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿dónde está Dios? En el instinto de supervivencia. ¿Dónde está Dios? Que creó de manera tan maravillosa el cuerpo del ser humano que puede tener un instinto de protección. El instinto que le dio a la niña de identificar que a su hermano le querían hacer daño. Todo esto para mí es la presencia de Dios en su vida. Claro que nadie merece esto, ningún niño merece tener que crecer así de rápido y tener una responsabilidad. Para nada estamos diciendo eso, sin embargo, yo sí veo a un Dios en estas circunstancias. ¿Cómo lo ves tú? Hablando de la historia de ella, pues ella creció la mayor parte de su infancia y su adolescencia en las calles. Tristemente, pues ya no supo de su mamá, pero sí dice que en una de esas que iba tocando las puertas para ofrecer su trabajo, dice que a veces daban trabajo de lavando trastes o yendo a comprar algo, barriendo, que cómo lo hacía una niña de 6 años, realmente 5, 6 años, 7 años, pues no tenía como tanta habilidad, ¿no? Que sí la fue aprendiendo después. Dice que una vez que tocó una casa, la persona que le abre la puerta resulta que fue su abuela, la mamá de su mamá. Y nosotros podemos decir que qué bueno, ¿no? Qué milagro, pero esta señora se tuvo que hacer responsable de estos niños, pues porque tenía miedo de que le fueran a demandar. Y sí los recibió en su casa, pero los violentaba, les pegaba,
los dejaba sufrir de hambre, no los alimentaba como a sus otros hijos, porque le tenía mucho odio a a su hija, la mamá de estos niños. Entonces, alguien que debía darles amor, les dio lo peor, ¿no? Y era algo que ella sí expresaba mucho, que no importaba que las demás personas se burlaran de ella, no la miraran a los ojos, le hicieran cosas, pero su propia abuela era algo que le destrozaba su corazón. Así que muchas veces ella se escapó de esa casa y fue como estuvo pues teniendo esas experiencias en la calle. Finalmente, y no lo voy a hacer muy largo, sí estuvo en algunos orfanatos, pero se salía, otra vez volvía y en los orfanatos lo que estaba o lo que pasaba es que al final daban con la abuela y la llevaban con la abuelita mentía y la abuelita le seguía pegando, la quemó, o sea, cosas horribles, horribles que ella experimentó, ¿no? Entonces por eso ella se escapó y al final se escapó a la Ciudad de México, donde estuvo viviendo en las calles y cuenta cómo fue su vida viviendo en las coladeras, ¿sí? Eh, Ahí donde muchos niños, muchos adolescentes hacen su vida, ¿no? Y explica cómo la droga era algo común porque ellos se drogaban para no sentir hambre. Y bueno, cuenta muchas historias, pero cuenta también que se ayudaban entre ellos, que había niñas que se prostituían para llevarles comida a las niñas más pequeñas. O sea, ella veía cómo entre ellos había cooperación, aunque sea poco, pero comían, y vio cómo muchos de sus compañeros acabaron de adictos. Y aquí es cuando nosotros podemos juzgar, ¿no? De que hay ese drogadicto, pero no sabemos el grado de hambre, de frío que ellos experimentaban ahí en esas condiciones, que ella dice que pues hacía demasiado frío allá abajo, así que la droga les hacía olvidar todo ese sufrimiento físico. Pero ella estaba bien consciente porque había tenido la oportunidad de estar en un orfanato y había valorado algunas cosas y sabía que no quería esa vida para ella. ¿Y qué pasó con su hermano? Bueno, su hermano sí se quedó con su abuela, ella pues ya estaba sola. Así que bueno, sin hacerles muy larga la historia, ella buscó salir de esa condición, tomó la decisión de no envolverse en las drogas, de no quedarse ahí, fue nuevamente a buscar ayuda a un orfanato y fue muy valiente. Tomó decisiones que le cambiaron la vida. En esas condiciones, muchos de estos niños o adolescentes, pues podrían haber negado la existencia de Dios, ¿no? Podrían decir, bueno, esta es mi vida, tengo hambre todo el tiempo, estoy sucio, no tengo derecho a nada, no me mira la gente. Pues, ¿ustedes creen que había un espacio para creer en Dios? O era más fácil terminar echándole la culpa a Dios de su condición o negando la existencia de Dios? Nosotros podemos pensar que es algo fácil, ¿no? De hacer para una persona con tanto sufrimiento. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención de su historia es que desde pequeña, desde chiquita, desde los 5 años, 6 años, 7 años y toda la vida, sabía que había un Dios y ella siempre pensaba en Dios y platica mucho acerca de Dios, y también platica de cómo le decía, ¿sí? Cómo se desahogaba con él. Platica cuando estuvo en un orfanato y varias niñas estaban ahí, pero sí tenían familia, entonces a las niñas sí las visitaban, les festejaban sus cumpleaños y ella se sentía sumamente triste porque no había nadie que se acordara de su cumpleaños, nadie que le llevara un regalito, un detallito, nunca recibió algo de alguien que la valorara, ¿no? Así que dice que en esos momentos en los que ella se quedaba sola, por ejemplo en Navidad o en días donde las otras niñas sí salían, ella se iba a la iglesia del orfanato y se iba a la cruz. Si han entrado a las iglesias católicas, pues hay una cruz, general, en algunas está la cruz y Jesús, ¿no? Y ella dice que se iba a la cruz y se aferraba ahí abrazando la cruz
y nosotros pues lo expresamos como que ella oraba, ¿no? Y ella platicaba con Dios y ella se sentía que Dios era lo único que tenía, a pesar de que en momentos en los que ella menciona que hubo un momento en el cual tenía tanta hambre que se metió a un mercado, se comió todo lo que había en la noche, le dejaron dormir ahí y dice que empezó a sentir hormigueos en su cuerpo y eran ratas y eran cucarachas en todo su cuerpo. Y dice que esa vez fue la vez que más se quejó con Dios, ¿no? Y la vez que le gritó a Dios y le dijo, ¿por qué me tienes así, no? O sea, lo que podemos resaltar en ella es que en sus momentos de desesperación, en sus momentos de tristeza, en sus momentos en los que no encontraba pues respuesta, ella estaba consciente de que había un Dios. Y esto para mí pues fue algo que también me hizo ver que su historia era diferente, ¿no? Ahora ella es de mi edad, y ella salió adelante. Ahora se tuvo la oportunidad de estudiar una carrera. Ella siempre pues tuvo la habilidad de aprender, y se topó con un ángel, se podría decir, que le ayudó, a pesar de muchos obstáculos que tuvo, de malas decisiones que tomó, porque ella también se embarazó, tuvo más hijos en circunstancias pues que no eran las deseadas. A pesar de todo eso, pudo salir adelante, decidió hacer una diferencia y no quedarse en las calles, decidió no quedarse ahí y ahora es una mujer profesionista que pues tiene recursos, no es rica ni nada de eso, pero ahora tiene una casa, tiene a sus hijos, pero lo más importante que tiene ella es la certeza de su vida, ¿no? Ella agradece por todo lo que pasó, porque gracias a eso puede tener esa empatía y ahora ella tiene una fundación y ayuda a las personas que tienen carencias, a las personas que viven en la calle y ha tenido puestos estratégicos en el gobierno también porque para poder ayudar, ¿no? Pero algo más impresionante es que ella dice que no sabe nada de su mamá y si supiera de su mamá, ella estaría muy feliz de poderla abrazar, de poderle decir que la ama. Ella no odia a su mamá porque sabe que no puede juzgar, ¿no? Ella aprendió a no juzgar y aprendió a que su mamá debió haber tenido alguna razón y carencias por las cuales ella actuó de esa forma. Y saben lo que más nos impresionó a todos los que escuchamos su historia y a quien estaba entrevistando, que ella ahorita se hace responsable de su abuelita la que la maltrataba, incluso casi hasta matarla, la amenazaba de muerte y le hizo mucho mal. Ella ahora pues ayuda a la señora que ya está su edad avanzada y pues tiene o sea, problemas de salud graves y ella está ahí para ayudarla. Así que no todas las historias o no siempre tenemos oportunidad de conocer una historia tan trágica que dio un giro impresionante, ¿sí? Y como les decía, para mí en su vida pude ver mucho la mano de Dios, ¿no? Y ahora que ya conocimos cómo termina esta historia, bueno, al menos cómo va esta mujer, cómo va ella en su vida, qué fue lo que logró. Ella estudió en el extranjero, ella estudió en una universidad de las más importantes en México, que es la Iberoamericana, y de ahí se fue a España, se fue a Argentina, obviamente con ayuda de una directora de un orfanato que le vio potencial y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, vamos a ver cómo le hacemos con tus hijos, los cuidamos aquí, pero tú, si quieres, puedes llegar lejos, ¿no? Y ella lo hizo. ¿Y cómo vemos a Dios en su vida ahora? Ahora quizás ya no pensamos, híjole, ¿cómo era que Dios promete que le iba a proveer y no le proveía porque pasó noches sufriendo hambre? ¿Cómo es que Dios provee sustento y ella no tenía dónde dormir? Pero ahora ya nos cambia un poco la mentalidad, ¿verdad? A mí creo que sí me la cambió y pude ver cómo Dios estuvo con ella, pero lo más impresionante es cómo ella
Ella, en la condición que estaba, nunca se olvidó de que había un Dios y Dios nunca se olvidó de ella. ¿Por qué? Porque Dios no desampara. Y vemos aquí nuevamente, ahora sí, el Salmo 145. Ahí nos hace sentido toda esta historia, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios sí cumple sus promesas y está ahí para quienes lo necesitan. Salmos 145, versículos 18 y 19, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan como de verdad. O sea, no nada más porque sí, sino porque hay una necesidad genuina, sí, hay una necesidad de que Dios interceda, de que intervenga, ¿sí? Y dice que Jehová cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios escuchó y escuchaba cada día en el que ella clamaba a él, en el que ella gemía de dolor, en el que ella lloraba. Dios lo escuchaba y cada día Dios proveía ayuda para ella. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Dios no desampara. Nosotros podemos encontrar alrededor mucha necesidad y esto ha sido por siempre. Marcos 14:7 nos dice cómo Jesús les decía a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, les decía que siempre iba a haber gente en pobreza y que iban a poder ayudarla, ¿sí? Les decía que en ese versículo le decían que siempre iba a haber necesitados, siempre iba a haber alguien que necesitaba más que nosotros o alguien que estuviera en condiciones muy deplorables o muy dolorosas, ¿sí? Y en Deuteronomio también, en el Antiguo Testamento, Dios les dice a su pueblo, o sea, les dice que iban a encontrar escasez, o sea, personas que iban a estar en escasez. Deuteronomio 15, 7 al 11, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. O sea, siempre por el pecado ha habido estas situaciones. Aquí nosotros podemos pensar que debemos o que somos muy privilegiados nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, quizás a veces nos hemos sentido como que, ay, nos falta algo, ¿no? Ay, nos quejamos de esto, nos quejamos de que quizás no tenemos el sueldo que quisiéramos, el trabajo que quisiéramos, la casa que quisiéramos, los muebles que quisiéramos, no sé, muchas quejas, pero podemos, o sea, no significa que eso no sea válido porque pues a veces uno anhela ciertas cosas, pero hay personas en condiciones extremadamente de pobreza, ¿no? Y siempre las va a haber. ¿Y por qué están así? Bueno, hay por muchas causas, ¿no? Por ahí el libro del Ministerio de Bondad de Elena de White nos dice que hay dos clases de pobres, los que se arruinan por sus propias conductas, ¿sí? Y los que por amor de la verdad han sido puestos en estas situaciones. En la época actual al menos aquí en México, es complicado ver que la pobreza esté relacionada a la religión o a las creencias. En otros países sí podríamos verlo, pero en épocas pasadas era algo común, ¿no? Que las personas, por ejemplo, los cristianos, en el tiempo de Pablo, en ese tiempo, pues imagínense, sufrían persecuciones, quizás escasez, sí, ¿no? Pero ahora hay gente pobre por muchas causas, ¿sí? Por enfermedades, por desgracias, o por la primera, ¿no? Por su conducta. Y esa conducta afecta a quienes, a sus hijos y a los nietos y etcétera, ¿no? Entonces esto se va haciendo cada vez más grave y obviamente pues también por las cuestiones de cómo se maneja el dinero en el mundo en general, ¿no? Pero eso sí es una realidad y siempre la ha sido en esta tierra, pero debemos de saber que Dios sí actúa, ¿no? Que Dios sí intercede.
Entonces, ¿cómo actúa Dios? Dios se identifica con las personas que sufren, ¿sí? Él simpatiza con las personas pobres, o sea, él, no, él sabe, sabe dónde están, él sabe qué están pensando, él sabe sus carencias, él siente compasión y sus ángeles también, ¿no? Los ángeles de Dios, los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra que están dispuestos a cooperar, o sea, ellos están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. Eso significa que Dios no nos deja solos y no los deja solos, que Dios está ahí al pendiente, ¿no? Para aliviarlos. Entonces, por qué hay mucha drogadicción? ¿Por qué vemos mujeres o personas que no pueden salir de sus vicios o de conductas que les traen más pobreza y autodestrucción? Bueno, creo que Dios también, así como a esta niña, le dio oportunidades y le dio inteligencia. Yo siento que el Espíritu Santo estaba con ella para comprender cuál era el camino que debía tomar. Ella tomó la decisión y no porque tuviera la facilidad o que tuviera la solución a sus problemas y a la vida que quería, sino que ella sentía que no era su vida las drogas, ella sentía que no era su camino la prostitución y ella decidió, ¿no? Decidió salir de ahí y Dios estuvo mandándole ayuda. Entonces Dios siempre está ahí dispuesto a ayudar y manda a sus ángeles para ayudar a estas personas necesitadas. Pero también recordemos algo, ¿no? Que Dios actúa a través de los ángeles y que estoy segura que en la vida de las personas con pobreza tienen mucho contacto con ángeles, quienes les llevan comida, quienes les dan refugio y quizás ellos ni identifiquen, ¿verdad? Que piensan que son personas, pero yo sé que son ángeles que están con ellos, así como con nosotros, pero imagínense cómo deben de ayudarles a ellos, ¿no? Creo que ellos tienen mucha necesidad. Pero también Dios, y eso es algo, es un tema muy repetitivo, es que Dios nos está hablando también a nosotros a través de la pobreza. Porque de acuerdo a lo que dice también aquí en este libro, Elena de White, dice que Él ha colocado a los pobres entre nosotros para despertar en nuestro corazón aquel amor que siente Dios hacia ellos, hacia los que están sufriendo, para que podamos experimentar ese amor que se traduce en qué, en compasión y en ayuda. Y dice que Dios los ama tanto, a aquellos pobres, que también está al tanto de quien abuse de ellos, de quien los menosprecie, de quien los se aproveche de su condición. Dice que los juicios de Dios van a caer por aquellas personas. Quiere decir que ellos no están desprotegidos, que Dios los ama, Dios los ve, Dios les provee ayuda, pero también como seres humanos que estamos aquí en esta tierra, tenemos también esa responsabilidad de qué, de ayudar, de amarlos, ¿no? Y recordamos ahorita lo que leímos en Deuteronomio, el versículo 11, otra vez, dice que no faltarán menesterosos o pobres en medio de la tierra, pero por eso estás aquí, ¿sí? Tú que tienes otra situación, ¿sí? Y Dios les decía a través de Moisés también a ellos, pues les decía que tenían que ayudar, ¿sí? Que tenían que abrir su mano para ayudar al pobre y para ayudar al menesteroso de la tierra. Entonces, esta es una de nuestras primeras responsabilidades, ¿no? Ayudar, ¿sí? No quedarnos así de manos, de brazos cruzados. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y yo lo digo por experiencia, por mi propia experiencia también, ¿no? Nosotros juzgamos mucho, juzgamos constantemente y decimos, bueno, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Sí? A ver, juzgamos y decimos, ¿quién no merece, quién merece esta ayuda? O no, esta persona no la merece, ¿no? Y juzgamos
las situaciones y es algo que yo quizás he hecho, ¿no? De que ves a una mujer con 10 hijos en la calle y dices, bueno, pero ¿por qué está embarazada? ¿Por qué se embaraza, no? Pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de todo esto, de las carencias emocionales, de que quizás ella quería una familia porque se sentía sola, de que quizás sufrió abusos y por eso está embarazada, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos queremos poner como muy juiciosos para ver a quién ayudamos, a quién no, quién merece ayuda, a quién no. Y también, por ejemplo, de que vemos un niño pidiendo, ya no sabemos si ayudarlo, si le hacemos bien o no. Y algo que decía ella, esta chica decía que, que ayudemos siempre que podamos, ¿no? Ya independientemente lo que la persona haga con eso, pero que tratemos de no juzgar. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque sí somos mucho de juzgar y porque ella se sintió juzgada muchas veces. Y esto me lleva a la historia para destacar de quién merece la ayuda, ¿no? Porque a veces, pues nosotros estamos así de que no voy a ayudar a esta persona o qué tanto le puedo ayudar y todo esto, ¿no? Y justo eso quiso enseñar Jesús cuando tuvo un encuentro con un maestro de la ley o con una persona que estudiaba la ley de Dios y que le dijo a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna o para tener vida eterna, ¿no? Jesús le dice, pues tienes ¿qué dice la ley, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la ley? Pues amarás a tu Dios amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, haz esto y vivirás, ¿no? Pero pues él se quedó así como que, ¿cómo es esto, no? ¿Por qué? Porque él pensaba que eran las tradiciones, los dogmas, todo lo que tiene que ver con la religión en su tiempo, que era lo importante, ¿no? Pero Jesús acababa de mencionar algo. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y así en estos dos mandatos se resume la ley y lo que necesitas hacer y lo que tienes que hacer. Y él estaba así de que, bueno, pero ¿quién es mi prójimo, no? Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Nosotros pues ya hemos tenido la oportunidad de leer esa historia donde pues hay un hombre que va en un camino, es atacado por ladrones, lastimado, despojado de sus cosas, está ahí tirado indefenso y pasa un sacerdote al lado de él y lo ignora y luego pasa un levita y lo ignora hasta que pasa un samaritano. Un samaritano quien era una persona que no tenía como cierta amistad o relación social con este hombre por algunas situaciones del contexto histórico de ese lugar, pero él vio la necesidad de este hombre y él lo ayuda, le venda sus heridas, le busca un hospedaje, paga por su hospedaje y se hace cargo de él, ¿no? Y Jesús le dice a este hombre, ok, te conté esta historia para que comprendas quién es tu prójimo y lo que es la ley. La ley la ley y la religión va más allá de todas estas cosas puestas por seres humanos. Lo que Dios quiere es que le ames a Él y que con ese amor que te da a Él, tú seas capaz de amar al prójimo, ¿sí? Y muchas veces ahí también lo que quería decirle es, bueno, Dios tiene compasión y misericordia de todos sus hijos. Y Dios quería que ayudaras que el pueblo se ayudara, ¿no? Vemos el versículo de Deuteronomio. Y también vemos que Dios tiene compasión y amor hasta por los animales, que son seres inferiores al ser humano, obviamente, ¿no? Y muchas veces sus reglas eh, en ese entonces eran a veces hasta para ayudar más a un animal que a un ser humano, ¿sí? Y no significa que no tengamos que ayudar a los animales, claro que sí. Pero ¿qué está pasando muchas veces en esta sociedad? Que ahora se quiere ayudar a los animales, pero no a las personas, ¿no? Y nos vamos al otro extremo, pero nosotros estamos llamados a ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién debemos de ayudar? ¿Quién merece nuestra ayuda? ¿El que se porta mejor?
al que tenemos la certeza que sí le va a servir y que no lo va a despojar, que se va a ir a las drogas, en realidad a quién le toca juzgar quién merece ayuda, ¿sí? Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda, independientemente quién sea, si es hombre, mujer, un niño o un animal, ¿sí? Nuestro prójimo es toda alma que está herida y que está magullada. ¿Por quién? Pues por el enemigo, por las consecuencias del pecado. Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. Y todas las personas pertenecen a Dios. Y aquellos que están sufriendo pertenecen a Dios. Entonces, nosotros somos llamados a ayudar y no a hacer distinción ni ver quién merece nuestra ayuda o quién no. La ley de la vida, lo que Dios nos enseña siempre en su amor es dar. ¿Por qué? Principalmente dice que Cristo recibió todas las cosas de quién? De Dios. Pero recibió todo ¿para qué? ¿Para quedarse con ello? No, lo recibió para darlo, ¿sí? Y también una muestra de que Él nos dio, pues es que dio a su hijo para morir por nosotros. Así que la ley de la vida que viene de Dios, o sea, la finalidad del amor es es dar, es el servicio, ¿sí? Y Jesús vino a esta vida, en esta tierra, y nos enseñó que Él, siendo hijo de Dios, vino a servir, ¿sí? Y nos dice que el objeto de la vida es el servir. Y esto cómo contrasta con lo que nos enseña el mundo, ¿no? O sea, es que tú vienes a esta vida para que tú seas feliz, para que alcances tus sueños, para que veas por ti, pero no es así, no es así. Esto nos puede llenar de confusión, ¿no? De que es que yo aspiro a estas cosas y me enfoco solamente en tener eso sin voltear a ver la necesidad de los demás. Eso es egoísmo y eso es algo que no va con lo que Dios nos está enseñando, con el carácter de Dios que es dar. Entonces hay que detener nuestros pensamientos y pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, ¿no? Cuando estamos nosotros pensando solamente en satisfacer nuestros propios deseos o trabajar para tener dinero para mis deseos, esa parte egoísta del ser humano es completamente contraria a lo que Dios nos ha enseñado. O sea, Jesús mismo fue obrero, Él vino a servir, vino a sanar, vino a ayudar. Él nos presentó la ley del servicio, ¿sí? Entonces, no estamos aquí por nosotros mismos. Claro que Dios nos va a dar también, pues, cosas para disfrutarlas, ¿no? O sea, Él nos da todo lo que tenemos es para también para disfrutarlo, pero no tiene sentido si solamente es para nosotros. Tenemos que compartir, ¿sí? Y es ahí cuando vemos cómo todo se trata de dar. Los ángeles encuentran su gozo en dar, ¿sí? ¿En dar qué? En dar amor, dar cuidado, un cuidado inalcanzable a todas las almas, a las que están caídas, a las que están destruidas. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres y entonces, pues ellos dan, ¿sí? Y es algo que refleja lo mismo, ¿no? De que estoy platicando, que el amor de Dios nos invita a dar, a ayudar. Entonces, más que pensar en, en tener para acumular para nuestros propios deleites, creo que nosotros estamos llamados para preguntarle a Dios, ¿qué hago? ¿No? Aquí donde estoy, con lo que tú me das, claro que lo voy a disfrutar, pero todo lo que tú me das también es para compartir. Y es a través de nosotros que Dios puede ayudar, que Dios puede no desamparar a los demás, ¿no? Y entender que el lugar, aquí en el lugar donde estamos, en el lugar que está designado por Dios para, ese lugar designado por Dios para que nosotros sirvamos, ¿sí? Y todo lo que tenemos podemos darlo para ayudar, ¿sí? Y eso da un sentido a nuestra vida. No solamente estamos aquí para buscar nuestra felicidad propia, sino estamos aquí para poder compartir con los demás. Y no solamente se trata de cosas materiales o de dinero, sino nuestro tiempo, nuestros consejos,
aprendizaje, o sea, cuando nosotros cambiamos esa forma de pensar a ver las necesidades de los demás, pues eso nos da un sentido distinto, ¿no? No estamos viviendo de forma egoísta. Y volviendo a la vida de esta chica, de esta mujer que vivió en las calles, eh, viendo pues viviendo tanta escasez y necesidad desde muy pequeña, pensando en su vida en la calle, ¿quiénes seríamos nosotros? ¿Sí? Si ella hubiera tocado a nuestra puerta, ¿qué haríamos? ¿Seríamos aquel que brindó ayuda o aquella persona que se hizo la desentendida? Ella cuenta que hubo personas que no le ayudaron, pues tenían miedo, ¿verdad? ¿Quién va a decirle a una niña tan pequeña que llevara la basura y que le daba dinero? Hubo personas que les dio mucho miedo ayudar. Hubo personas que la despreciaron por su físico, porque pues era una niña sucia, que olía mal, su cabello estaba lleno de piojos, pues no tenía una apariencia saludable. Hubo personas que en una iglesia ella dice que entró al baño, pidió ayuda para entrar al baño con su hermanito y escuchó que le querían quitar a su hermanito, que porque escuchó que su hermanito sí podía tener, pues, sobreponerse, pero que ella ya era un caso perdido, ¿no? Entonces ella, su instinto fue, me van a quitar a mi hermano y me voy, ¿no? Me voy con él y se escapó, pero en vez de haberle, no sé, platicado con ella, o sea, sabemos que hay casos muy complejos en los cuales es difícil ayudar, pero no es necesario resolver la vida a una persona o darle una casa. Hay detallitos que nosotros podemos hacer, ¿no? Ella valora mucho o valoraba mucho a las personas que le daban por lo menos un pan, que le daban una manzana, o algo, ¿no? Una cobija, porque de verdad que vio mucha gente desinteresada y es lo que más dice, que no le querían ayudar, que la veían con el niño y no preguntaban, no hacían más por ayudar, no la miraban a la cara, ¿sí? Pero hubo quien sí la miró a los ojos y al mirarla a los ojos le devolvió la dignidad. Hubo quien le dio una sonrisa, hubo quien le dio un abrazo, un mimo, hubo quien le dio un toque y eso significaba algo sumamente importante para ella, igual como si le hubieras dado comida o un hogar. Hubo quien creyó en ella y que esas personas que creyeron en ella estaban en lugares estratégicos para ayudarle y fue como ella pudo salir adelante y tener una profesión. Hubo quien volteó a verla. ¿Quién seríamos nosotros? Dios, ¿cómo quiere que actuemos nosotros? ¿Sí? Hay un versículo bueno, varios versículos en Mateo 25 que dice que cómo nosotros podemos manifestar la ayuda y cómo Dios ve, ¿no? A quién ayudamos. Dice Mateo 25, 35, 38, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y cuando te vimos forastero le preguntaron, o sea, a Dios, ¿no? A Jesús que estaba diciendo eso, y te recogimos o desnudo y te cubrimos. Y respondiendo el rey, Dios dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso significa que cuando nosotros ayudamos, es como si estuviéramos diciendo, Dios te amo y voy a ayudar a esta persona que tiene necesidad. Y podemos ayudar de muchas formas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recordando el tema de la mañana, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Una inteligencia también emocional para no hacernos responsables de cosas que no podemos o que no podemos como tal resolver en su totalidad, ¿verdad? O sea, no irnos a los extremos.
pero sí podemos hacer algo, ¿no? Tenemos que ayudar de acuerdo a nuestra posibilidad, ¿sí? Y cualquier cosa es una ayuda, ¿sí? ¿Cuántas veces podemos, igual no tenemos dinero, pero podemos dar un alimento? Aquí está esta manzana, o aquí está una cobija, algo, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros tenemos. Y recordemos que Dios nos ha dado distintos dones, distintas posiciones sociales y distintos recursos económicos a cada uno. Entonces, de acuerdo a lo que tú tienes, puedes dar, ¿sí? No vas a poder resolver la vida de una persona, tampoco se trata de eso, ¿no? Porque a veces, pues, no, quisiéramos abarcar muchas cosas y ayudar mucho, pero pues no podemos, ¿no? Pero sí podemos hacer que una persona no se vaya a dormir sin algo en el estómago, sin comer, o ofrecer un vaso de agua, ¿sí? Y algo importante es no querer abarcar todo, ¿sí? Pensar que si yo no hago esto por esas personas y por todo, o sea, ponernos metas muy grandes que no estén dentro de nuestras posibilidades y que nos lleguen a angustiar y a enfermar, eso no está bien, ¿no? Debemos de confiar en que Dios, así como nos ha puesto para ayudar a una persona en cierta situación, Dios va a proveer para ayudar a más personas, ¿sí? Pero hagamos lo que podemos nosotros, pero sí hagámoslo. No seamos como en Proverbios, vamos a leer este versículo, Proverbios 3:27. Es un consejo al momento de brindar esa ayuda que podemos hacer. Proverbios 3:27, 28 dice, mm, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, ¿sí? Es muy claro esto, ¿no? Creo que a algunos de nosotros nos ha pasado en que sí tenemos, pero juzgamos y decimos, no, no se lo merece, no, no, no le voy a ayudar por esto y por el otro, pero teníamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo porque es el momento, tenemos que actuar en el momento. Es una invitación que Dios nos hace a ayudar para que, para vivir como Él es. Él es servicio, su carácter es dar. Y eso se tiene que reflejar en nuestra vida si decimos que somos hijos de Dios y le amamos. Y entender que ayudar va a ser incómodo, ¿sí? Ayudar muchas veces va a implicar un sacrificio, porque cuando ayudamos y, pues lo que me sobra y te va, o hay, ayudar a veces en la calle, ¿no? Que de repente alguien nos está pidiendo que le ayudemos porque se quedó sin batería, ¿no? ¿Eso qué implica? Tiempo, ¿no? Tiempo, incomodidad y bueno, pero tú puedes hacerlo, tú puedes ayudar, ¿no? Entonces, o a veces darle ride a alguien o quitarme algo en ese momento para dárselo, aunque yo sé que eso lo puedo reponer pronto, pero sí implica un sacrificio. Entonces, dejar fuera el yo y permitir que podamos amar al prójimo, permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida de esa forma y orar mucho por sabiduría cuando estemos ante una situación que digamos, híjole, no sé cómo ayudar, quisiera ayudar, pero no sé qué puedo hacer yo. Hay que orar, oremos a Dios con un corazón sincero y Él nos va a decir, nos va a indicar cómo nosotros podemos ser de utilidad para el prójimo. Pero definitivamente nosotros podemos concluir en este tema en que las promesas de Dios abarcan a todos y que Dios da oportunidad y que Dios está llamando y que Dios está manifestándose en todas las personas. Dios no nos va a esperar a nosotros ni va a decir, bueno, hasta que tú hagas voy a bendecir a esta persona que tiene carencias. Claro que no. Dios tiene a sus ángeles, Dios usa a las personas que están dispuestas, Dios usa los medios económicos de aquellos que quieren aportar y Dios se sigue moviendo, Dios no desampara, Dios no deja a sus hijos.
Este testimonio que les platiqué es una muestra de cómo Dios puede vivir en esas personas y hacer de esa vida triste, de esa vida muy dura, mujeres y hombres que puedan dejar huella en este mundo, ¿no? Pero nosotros quedarnos con esta enseñanza de que Dios no desampara a las personas y que nosotros podemos ser esas manos que ayuden, podemos ser Dios mismo ayudando a los demás cuando nos disponemos a hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ahora se nos presente la oportunidad, que ojalá que Dios nos dé esa sabiduría para poder ayudar en el momento oportuno y así ser de bendición para las personas que nos rodean. Que Dios les bendiga.